catedráticos. Agradecemos a nuestros panelistas que nos acompañan en el día de hoy, el doctor José Selig, el doctor Leonelo Bautista y el ingeniero Leonardo Ramos. Y quizás la gente se pregunte, ¿por qué es importante? Usted hablaba, doctor Selig, de la importancia de poder tener datos específicos que ayuden a los sistemas a poder tomar decisiones. Entonces, en el área de la salud, ¿cómo se beneficia el sector salud de poder tener datos precisos que le ayuden a tomar medidas en los temas de salud propiamente dicho? Mira, el tema, repito, no se trata de estadísticas, sino de indicadores. Exacto. De evidencia para la toma ¿Qué es una de cosa y qué es otra? El indicador es la evidencia de una variable, la evidencia empírica, objetiva, concreta de una variable. Para que la gente del pueblo entienda La eso. variable es todo aquello que tiene la capacidad de poder, una cualidad que puede ser variable, que puede variar entre un individuo y otro. Por ejemplo, el peso. El peso puede variar. Depende de tu estudio, porque si tú vas a estudiar el tema de las muertes maternas, el sexo no es una variable. Porque no varía, van a ser todas mujeres. Todavía, ¿no? Todavía, no sabemos si mañana, si te apuntas en esa lista y eres el primero. Sí, bueno, pero el tema que vemos, los indicadores se utilizan sobre todo es para la gestión. Y la gestión tiene muchos niveles. El nivel, por ejemplo, la gestión clínica necesita indicadores clínicos, del tema clínico. Pero también está el tema de la gestión de recursos, que es lo que hace un director de hospitales. Entonces se necesitan indicadores para la gestión de recursos. Pero los hospitales y los centros de atención no se deben ver solos, se deben ver articulados. Entonces se habla de la gestión de red de servicios. Y hay una más grande que todas, que es el papel que tiene la rectoría, que no sé si lo sabe, es la gestión del sistema de salud. Todo eso necesita indicadores para tomar decisiones. Decisiones que a veces son cotidianas y decisiones a veces que son trascendentales. Por ejemplo, si necesito evidencia para definir una política, mañana no la voy a tomar otra vez, porque esos no son elementos que se toman todos los días. Pero el gestor clínico, a nivel de su trabajo, a nivel de su puesto de trabajo, va a tomar múltiples decisiones a diario, que debe ser basada en evidencia, pero también a veces utilizan la intuición. Pero bien, porque eso cada paciente o cada persona que atiende es diferente, pero debe haber indicadores. Y esos indicadores deben estar definidos por una teoría. Es decir, ¿cuáles los problemas que producen por esto o cómo yo evidencio esto? Y entonces ahí definen los indicadores. Y los indicadores tienen que tener claro quién los va a utilizar. Lo que nos ha pasado siempre es que definimos un sistema, inclusive con todo su soporte tecnológico, y lo hacemos a nivel central, para que el nivel central decida. Pero a veces tiene que decidir en una clínica rural de comendador. ¿Cómo puede hacerlo? Sin embargo, el que produce la información no es el que la utiliza. Y entonces, ¿qué interés tiene en producirla? Es lo mismo pasa con el sector privado. El sector privado tiene sus indicadores propios. Las reglamentaciones exigen que dé información, pero la información que generan ellos para el sector público le interesa en el sector privado. Entonces se convierte en una tarea más y en un gasto más. Los sistemas de información no se hacen desde la decisión de que yo quiero tener un sistema para yo saber qué cosa pasa, sino debe ir a la mano, al alcance del que va a tomar la decisión. Y cada uno diferente, y cada uno articulado entre sí. De manera que cada persona no tenga su propio sistema de información. Pero debe haber, y para eso hay que definir el conjunto de indicadores. Y esos indicadores, entonces, ¿qué datos requieren y cómo se van a obtener? Pero además, ¿cómo voy a verificar que ese dato realmente es el que se está haciendo? Y nosotros lo que hacemos, muchas veces lo he visto en casi todos los proyectos préstamos que llegan aquí millonarios, el sistema de información es un conjunto de tecnologías y de plataformas y que al final de cuentas o pasan dos cosas. O no se llenan las plataformas, o sea, la plataforma está ahí, pero nadie la utiliza, o si se utiliza, se llena, nadie, como decía el compañero, nadie le hace caso. Al final es un problema más serio que tener información. El problema es sobre todo gerencial. Y hay otro elemento cuando se trata de producir nuevos conocimientos. Entonces la estadística se utiliza también para eso, pero ya como ciencia, para poder obtener conclusiones a partir de los datos que se están recogiendo. Leonelo, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde trabajas, donde ofreces tus servicios profesionales, tanto como profesor como investigador y todo esto,
pudiéramos dar una mirada de cómo está pautado el sistema a que se hagan las cosas basándonos en el tema que discutimos en el día de hoy. ¿Cómo se hacen las cosas de allí? Bueno, a Mauri, qué pena, pero yo no te puedo decir eso. Yo no tengo conocimiento suficiente sobre el sistema de información en salud en los Estados Unidos, porque básicamente la información con que yo trabajo es generada por nosotros mismos. Pero permíteme conversar algo sobre lo que hablaba Celi y anteriormente comentó el ingeniero Ramos. Ah, una cosa son los indicadores y otra cosa es la estadística como ciencia. Y en muchas ocasiones nosotros usamos indicadores y estadísticas con el mismo significado, pero en este caso yo me voy a referir a para qué nosotros utilizamos los indicadores en el área de salud pública. Los indicamos para monitorizar tendencias de salud. Por ejemplo, para monitorizar qué está pasando con la mortalidad materna en nuestro país. Por ejemplo, la mortalidad materna ha estado aumentando durante los últimos 8 o 10 años y continúa aumentando. Ah, los utilizamos también para monitorizar tendencias en factores de riesgo. Por ejemplo, si la mortalidad materna está aumentando, ¿por qué podría ser? Y un factor de riesgo para esto es la hipertensión del embarazo. Entonces, nosotros necesitamos y usamos indicadores de hipertensión durante el embarazo de adolescentes, porque en esos son los factores en que vamos a intervenir para disminuir la mortalidad materna. ¿Para qué también usamos indicadores? Para identificar disparidades en salud. Por ejemplo, ah, durante la epidemia de COVID hubo más de 8.000 muertos en el país. ¿Quiénes murieron? Murieron las personas de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3, de estrato 4. ¿Murieron las mujeres o los hombres? ¿Murieron las personas de baja educación o de alta educación? Ah, de manera que los datos nos sirven a nosotros o los indicadores nos sirven a nosotros para identificar cuáles son los grupos de mayor riesgo y para implementar ah, intervenciones en salud dirigidas a esos grupos. Y eso tiene que ver con otro uso, que es para guiar las políticas de salud en el país y para asignar recursos. Por ejemplo, ¿en qué debemos asignar recursos en salud? Ah, debemos asignarlo en las principales causas de mortalidad en el país, debemos asignarlo en la prevención de factores de riesgo. ¿En qué? Para poder tomar esas decisiones ah, se necesitan indicadores. También se necesitan para evaluar la efectividad de programas de salud. Le, le voy a dar un ejemplo. Eh, eh, ¿qué tan efectivas fueron las intervenciones para controlar COVID en el país? No sabemos realmente. Por ejemplo, ¿qué tan efectiva fue la estrategia de mantener a la población encerrada por un año prácticamente, aunque fuera solo encerrada de noche? Eso evitaba casos, evitaba muertes. ¿Cuál ha sido el impacto del sistema único de beneficiarios en el país? El impacto en salud. Sí, sabemos que se está aportando a la economía de las personas más pobres, pero ¿cuál ha sido el impacto de esto? Más importante aún, ¿cuál ha sido el impacto, la efectividad del nuevo sistema de salud que empezó en nuestro país hace unos 12 años? Yo no tengo muy bien lo de las fechas. Nosotros hicimos un experimento de cambiar todo el sistema de salud del país y en términos de impacto en salud, yo no creo que nadie nos pueda decir si eso ha sido bueno o malo. Y en verdad hay indicadores que indican que no ha sido muy bueno. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil
ha aumentado, la tasa de mortalidad neonatal ha aumentado, la tasa de mortalidad materna ha aumentado. Entonces, nosotros tenemos que cuestionar qué es lo que estamos haciendo y para eso se usan los indicadores. También se usan para predecir y responder a emergencias de salud pública. Por ejemplo, a dengue, que es un tema actual. Nosotros necesitamos recabar datos en dengue. Y no es que no se recaban, se recaban, pero necesitamos usarlo para predecir, bueno, cuándo va a ocurrir el próximo brote de dengue. Los brotes de dengue ocurren alrededor de la semana 40 en el país, entre la semana 34 y, y 44. De manera que uno podría decir, bueno, ¿por qué no se previene? Ya sabemos cuándo van a ocurrir, ¿por qué no se empiezan a prevenir a tiempo? Y lo último es que los indicadores y los datos en salud sirven para avanzar la investigación y la innovación. Nosotros no podemos como país seguir mirando hacia afuera, seguir mirando a países como Estados Unidos, a países como Cuba, países como Colombia, para resolver nuestros problemas de salud, porque nuestros problemas de salud no son únicos, pero son particulares. Nosotros tenemos que generar formas de resolver nuestros propios problemas y la única forma en que podemos hacerlo es por medio de, de la investigación, de identificar cuáles son las causas de nuestros problemas de salud y qué intervenciones realmente son eficientes. Saltando a algo de lo que había conversado el doctor Ramos y que también conversó Selig. Mi punto de vista no es en este sentido, en el sentido de los datos en salud. No es que nosotros no tenemos datos. De- Déjenme calificar esto mejor. Eh, el problema principal del país no es la falta de datos. El problema principal del país no es el la baja capacidad en en el procesamiento de los datos. El problema principal del país en términos de datos en salud y estadísticas en salud es ah, que no tenemos suficientes técnicos del nivel que requerimos para analizar los datos y para producir informes. Por ejemplo, hace poco nosotros hicimos el PLANDES y pasamos dos o tres meses haciendo propaganda al PLANDES. Esto, quiero decir, resaltar, esto no tiene nada que ver con que el PLANDES lo hizo el gobierno actual. Probablemente esto pasó con el último PLANDES que se hizo y va a pasar con el siguiente. Pero usted ve el PLANDES, en el PLANDES hubieron 6 ejes de evaluación de la situación de salud, pobremente definidos por nombre, yo realmente para mí, porque yo no entiendo qué era lo que se hacía en cada uno, pero se hicieron algunas evaluaciones. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a evaluación de la situación de salud del país, no hay ningún reporte técnico que sustente el PLANDES. Es todo comentarios aislados de cosas o de informaciones y datos que nosotros sabemos de dónde vinieron, pero no podemos tener ninguna certeza con respecto a la validez de los mismos. No estoy diciendo que no son válidos, estoy diciendo simple y llanamente que no están respaldados por un reporte técnico en el cual uno pueda decir, esto está bien hecho, o esto se puede mejorar, o esto definitivamente no se puede tomar como base para definir cuáles son las necesidades del país en términos de salud y cómo se van a responder. Entonces, y lo mismo pasa con cantidad de datos que nosotros tenemos y que no podemos analizar, que no analizamos. Por ejemplo, los análisis de los datos de mortalidad en el país son precarios, no hay análisis. Los análisis de las encuestas de Endesa que pararon en el 2013, no los hay, no hay publicaciones dentro del país ni fuera del país sobre estos datos. Los análisis de las encuestas
que hace UNICEF, MCs, no están. Entonces, hay un fuerte problema en la capacidad de análisis y generación de conocimiento con lo que tenemos. Nosotros ahora mismo, honestamente, yo creo que no podemos masticar lo que nos hemos echado en la boca. Es decir, nosotros no podemos generar todo el conocimiento que se puede generar con los datos que ya existen. De manera que recabar más datos, bueno, podría ser, pero debería ser guiado por investigaciones ah, Lo, es- específicas. lo que, lo que estás diciendo, Leonelo, doctor Leonelo Bautista, epidemiólogo y experto en salud pública, al mismo tiempo investigador en salud, es pues muy serio. Estamos hablando de que tenemos información en una proporción X, Z, L, pero tenemos información, pero esa información, has dicho que no tenemos técnicos que sean capaces de poder hacer un análisis y de rendir un informe, de hacer una interpretación, o yo entendí mal. No, no entendió mal. Y ahora no entendió mal. No es que no tenemos técnicos. Yo voy también a calificar esto. Es que tenemos muy pocos técnicos con la capacidad de hacer eso. Sí, Entonces, o sea, el problema debe, debe- de escasez sí, de técnico y de de- una capacidad de que esa información que se levanta entonces sea analizada y rendir un informe a la altura de, de, de esa interpretación. sí, debe decirle por qué no tenemos técnicos, en mi, en mi opinión. Nosotros no tenemos técnicos porque, espero no ofender a nadie, es más fácil gobernar a un país ignorante que a un país bien educado. Y eso lo entendió, eso lo entendió a la perfección un personaje que todos ustedes deben recordar, el presidente Balaguer. Balaguer gobernó el país en base a la ignorancia. Y lamentablemente, y de nuevo, mis excusas a los políticos, en el país, los políticos del país son alumnos de Balaguer, todos. Nuestros presidentes, nuestros líderes de partidos son balagueristas y son balagueristas en términos de cómo conducen al país y en términos de su entendimiento de cómo funciona la democracia. Entonces, qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando? Bueno, tiene mucho que ver por lo siguiente. Cuando en el país existe un problema de salud pública, un problema de salud, de administración en salud, un problema de atención en salud, la solución debería ser informada por reportes como los que estamos hablando. Debería estar informada por el análisis e interpretación de datos hechos por técnicos calificados e independientes. Eso no se hace en el país. Por ejemplo, en el país no se hizo, como no se hicieron los informes técnicos para preparar el plan tampoco se hizo una evaluación técnica para aprobar la vacuna CoronaVac y usarla como principal estrategia en enfrentar el COVID. Y eso no quiere decir que esa fuera una mala decisión. Lo que quiere decir es que fue una decisión que se tomó, como se toman todas las decisiones en nuestro país, las decisiones en salud. No se toman en base a conocimiento existente y en base a la situación real de nuestro país. Se toma en base a lo que los políticos creen. Y los políticos, no vamos a ponerlo a todos, pero la mayoría de los políticos no ven necesidad de tener conocimiento Sí, en salud. en esto, Al fin y al cabo, ellos son los que van a tomar las decisiones. Entonces, deme un segundo a Mauri para completarle la idea. sí, por Entonces, favor. como no hay interés de parte de los políticos, no se financia. Los técnicos buenos no se contratan porque a los políticos no les interesa eso, no se gana votos con un técnico bueno escribiendo un reporte. Entonces los chicos, los jóvenes de nuestro país
con talento e interés en estas áreas no se meten a esas áreas. ¿Por qué? Porque no hay pago y porque no hay estabilidad en los empleos. Usted trabaja, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el área de análisis de datos, por ponerlo en general, pero usted depende de quién va a ser el próximo ministro. Tal vez no lo puedan quitar del puesto, pero lo ponen en el rincón si usted está haciendo cosas que al ministro le parece que no son consonantes con sus políticas. O al ministro o a cualquier otro funcionario de salud pública. Entonces, nosotros no hemos sabido responder a eso. Y cuando digo nosotros, digo los intelectuales del país no hemos sabido responder a eso. Y no hemos sabido responder a eso porque los intelectuales estamos en las universidades. En los intelectuales tenemos cierto nivel de protección en las universidades. Las universidades son las que tienen que asumir la responsabilidad de preparar a este personal y de ponerlo a producir para que el país, la ciudadanía en general y los mismos políticos se den cuenta de cómo se resuelven los problemas de salud, cómo se resuelven los problemas de los países y para que se den cuenta de que nadie puede resolver lo que no conoce. Así A mismo pesar es. de que los políticos creen que ellos lo resuelven, nadie puede resolver lo que no conoce. Así mismo es. Bueno, señores, tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, doctor José Celi, yo necesito que usted nos haga un comentario respecto de todas estas cosas interesantísimas que ha dicho el doctor Leonelo Bautista. Señores, en breve regresamos.